¡Sorpresa! ¡Hoy hay vídeo! ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a este vídeo así un poco loco, de estos vídeos así de entre semana. Y hoy lo que nos va a tocar es una reseña nicho. Si es la primera vez que estáis por aquí, mi más sincera bienvenida, yo soy Marta y bueno, aquí hablamos un poco de fragancias en general, desde baratuchis de 2 euros a nichos caros que cuestan un riñón. Aquí hay variedad, aquí hay para todos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un perfume de Montale. Los que me conocen ya saben que tengo cierta predilección por esta marca. Montale y Mancera me gustan un montón. Pierre Montale hace unas fragancias de 10. Y el que toca hoy pues es un chico nuevo que se ha venido aquí a mi armario. Llevo ya, pues, llevaré como un mes y medio ya con él, o sea, por ahí más o menos. O sea, me lo compré como justo al pasar las navidades. Y bueno, vengo a contaros así un poco, hablar de él. A ver qué os parece. Bueno, como todos los Montale, ya sabéis, viene con su saquito. Y vamos a hacerlo con cuidado porque tengo un largo historial de caídas de perfumes. En fin, cosas que pasan. El perfumillo, pues, el clásico Montale, así en plateadito, tal, con el ruidito este de carraca que viene de serie, pero todo lo demás exactamente igual. Bueno, vamos a hablar del perfume en sí, que es lo que nos interesa. Mi historia con este perfume comienza con una compra a ciegas. Ya llevaba tiempo viéndolo, tengo a su hermano Sweet Vanilla que me requete chifla, entonces dije, vamos a ver, esto tiene que salir bien, o sea, tiene que salir bien. Estamos hablando de Montale, estamos hablando de que esto es un gourmand y que las notas son almendras, leche, caramelo y vainilla de Madagascar. O sea, ¿qué podía salir mal? La salida sale fatal. La salida, la primera media hora, o sea, eso ya es una salida muy larga, huele a cerrado, huele a una cosa rarísima. No huele ni a leche, ni a vainilla, ni a almendras, ni a caramelo. Huele raro. Y digo raro porque es que si me preguntáis a qué nota, es que no lo sé. Es que no lo sé, es una cosa, un batiburrillo que yo si esto lo hubiera probado en tienda, lo típico, ¿no? Que vas, pruebas tal, y teniendo a sus hermanos al lado hubiera dicho, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido aquí? No lo entiendo. Bueno, afortunadamente, pasada esa media hora, pasada esa hora, ahí ya es donde empieza a surgir el aroma, que vamos a decir el aroma del perfume, porque lo de la salida, Dios sabrá qué es eso. Después ya sí. Pero bueno, voy a responderos ya directamente a la pregunta esta que os estáis formulando, que es ¿huele a bizcocho de vainilla? No. No, God! No, God, please, no! 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 A mí esto no me huele a bizcocho de vainilla dulce y tal. No. ¿Y por qué? Bueno, pues os cuento un poco más en profundidad a mí a qué me huele. La verdad que el perfume, una vez que va pasando esa fase escabrosa inicial, empieza a oler a leche tibia, a leche caliente. De hecho, me recuerda mucho al perfume de Chauveau, el Light Biscuit, me parece que es. A ese perfume. Es un nicho y es un aroma a leche tibia, a leche calentita, a ese. Me recuerda un montón. A ese y a otro también de la misma marca, que ahora mismo no caigo, también es del muy parecido, así estos aromas como más lácteos, no sé qué. Da igual, os lo dejo aquí también, aquí debajo, así por si le conocéis os hacéis un poquito la idea. No es un perfume abiertamente dulce. Aquí la vainilla va a quedar en la base, va a quedar simplemente una suavidad, una sensación como más cremosa, una sensación más gourmand al perfume, pero no va a ser la protagonista principal. Ya os digo, empezamos con esa parte de leche, pero luego después sí que el caramelo va asomando, el caramelo, la almendra un pelín al final, pero una almendra igual sin mucho azúcar. ¿Y sabéis a lo que me recuerda? Me recuerda no a un bizcocho de vainilla, sino a los típicos, a la típica bollería esta que sirve para salado y para dulce, tipo medianoche o tipo pan de leche, que no son bollos así que dices, madre mía, esto es muy dulce o esto es muy salado. No, esos que quedan en el medio, que hay gente que los rellena de jamón y queso y otros con mantequilla y mermelada. Eso.
Si tú hueles eso, esa parte como más quemadita, esa parte como un pelín salada, que es la que le da el caramelo, a eso me huele. O sea, por eso os digo, en ese sentido es un poco decepcionante, porque yo aquí me esperaba un bizcocho de vainilla de los pies a la cabeza, esponjoso, cremoso, divino y dulce. Y esto no lo es. Esto ya os digo, la vainilla está muy suavita, sí, está ahí, es como amalgamando todas las notas, tal, pero no esperéis aquí bofetones. Hablando de bofetones, Estela, muy suave. Primer Muntal que pruebo que tiene una Estela tan suave, una Estela que a las 5 horas ya el perfume prácticamente ha desaparecido de tu piel. En ese sentido, el rendimiento no tiene nada que ver a sus compañeros, o sea, si os estabais planteando entre unos y otros, desde luego que por rendimiento Sweet Vanilla le da 1000 vueltas, y si buscáis una vainilla bien dulce, aunque el dulzor de Sweet Vanilla también está combinado con el albaricoque y tal, id a por ella, o sea, es que no tienen nada que ver. Esto sería como una vainilla entre comillas, porque ya os digo que tiene esa mezcla, pero muy usable. O sea, este Muntal me lo puedo poner para ir a trabajar perfectísimamente y no agobiar a nadie. El resto no. Este Muntal es un Muntal que hay que retocar a lo largo del día. El resto no. Este Muntal no despierta pasiones porque o te dan un beso así cerca de qué tal, no sé qué, o tampoco te sienten. El resto no. Entonces, bueno, así, en perspectiva, después de todo esto, ok, puntos positivos, puntos negativos. El aroma, bueno, la primera parte, ya os digo que no me convence, o sea, es que si os digo que 5 horas dura el perfume más o menos, digamos que la primera no debería contarla porque la primera no me gusta, entonces, en ese sentido, peca, y la verdad que el rendimiento deja mucho que desear, sobre todo para el alto estándar que tiene Montalo, entonces no entiendo muy bien el concepto de este perfume. No lo sé, y bueno, ya os digo, el aroma fue decepcionante en el sentido de que yo esperaba eso y no lo es. Que luego el aroma en sí, la verdad que está muy rico y que queda muy bien, que es como más cremosito, tal. No sé, es un aroma, de todas maneras, dentro de los unisex, yo le tiraría más hacia el lado femenino, pero como es tan suave y tan... no sé, es como un perfume sin madurar, es como que le falta un plus, le falta algo. Si os soy sincera, yo si hubiera estado en la tienda y hubiera probado el resto de sus hermanos, tal, no sé qué, seguramente no lo hubiera comprado a ciegas. No es un perfume para morirte, la verdad, no lo es. Y bueno, calidad-precio, tal, 100 mililitros, la botella grande, o sea, como esta, salen a 85 euros. Bueno, no es de los más caros de Montale, pero ya os digo, si buscáis ese rendimiento de la marca, que está en... es que todos los perfumes que he ido probando de ellos son así, buscad otra opción. O sea, tenéis el Sweet Oriental Dream, tal, que también son súper dulces, tal, Intes Café, no sé, tenéis ahí un montón, o sea, la verdad que tenéis variedad increíble. Pero este... no sé. Si lo conocéis, dejadme en los comentarios, a ver si a vosotros os huele a bizcocho. Por cierto, también, leyendo reseñas y tal, había mucha gente que decía que le olía a yogur. A yogur, pues eso, que tampoco es que les gustara demasiado. Así que bueno, me siento un poco identificada, en plan de, vale, no debo ser la súper rara que no lo ve. No sé, con este perfume parece que hay un poco de 50-50 que no a todo el mundo le cuadra. O sea, también entiendo que el pH de cada persona y tal, las condiciones son muy diferentes. Pero personalmente me choca porque con todos los Montale siempre me ha llevado muy bien. Y ya os digo, Sweet Vanilla es de mis grandísimos favoritos. Y es divino de la muerte, lo mires por donde lo mires, y dura, tal y cual, y este no lo es. Entonces, bueno, lo de siempre. Aquí cada uno que valore, que mire a ver presupuesto, cartera, etcétera, etcétera, y sobre todo las notas y el aroma. Porque, oye, si a ti te gusta, pues divino, que para eso estamos, para buscar perfumes que nos enamoren. Así que nada, locuelos, locuelas, os dejo con esta reseña, opinión un poco... es un poco chof, no sé, me da un poco de penita hacer esto, pero en verdad... es que hay que compartirlo, sea bueno, sea malo, sea regulero. Así que nada, aquí lo tenéis, mi opinión de este perfume. Y nada, nos vemos el próximo domingo. Sí, exacto, nos vemos el domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!